Bienvenidos una semana más a su cita con la historia. Hoy quiero hablarles de un apellido que formará parte de la historia de nuestro país para siempre. Un apellido que siempre crea polémica. También tendremos a nuestro compañero Daniel Brun y terminaremos con la segunda parte de nuestro primer cuento del infierno, que lo vieron ustedes hace pocas semanas. Quédense con nosotros. Les aseguro que no se arrepentirán. Empezamos otro Enigmas de la Historia. Franco. Escuchar este apellido nos retrae una época que muchos quieren olvidar y que otros muchos quieren exaltar, ya saben, lo de las dos Españas. La polarización que hace que siempre nos enfrentemos. Si uno estudia la historia reciente de nuestro país, aún se escuchan como viejas resonancias los vítores que ensalzan ese apellido, pero no hablo de Francisco Franco. Los que jalean ese apellido celebran la figura de otro Franco, la del aviador Ramón Franco, que a bordo de un hidroavión se disponía a entrar en nuestra historia. Como al comienzo de una vieja leyenda, los libros hablan de un tiempo que se antoja tan lejano. Un periodo donde la gente aún se sorprendía. Una época de grandes avances y valientes hazañas. Una de esas hazañas fue la llegada del hidroavión Plus Ultra al puerto de Buenos Aires. Una proeza que hoy puede parecer un hecho sin valor, pero en aquellos días fue un vuelo heroico que electrizó al país. Febrero de 1926. En Argentina gobernaba Marcelo Torcuato de Alvear, y Buenos Aires era una de las ciudades más grandes del planeta. En la España de Alfonso XII gobernaba el general Primo de Rivera. Fue allí donde comenzó a germinar la idea del arriesgado viaje. Unos años antes, en 1917, el presidente argentino Hipólito Yrigoyen estableció el 12 de octubre como el Día de la Raza para recordar el patrimonio cultural iberoamericano. El gobierno de Madrid, embarcado en una regeneración de una España golpeada por la impopular guerra en Marruecos, decidió apoyar un vuelo que fuera homenaje al viaje de Cristóbal Colón en 1492. Un vuelo que atravesaría el Atlántico de norte a sur. Para un vuelo tan importante y arriesgado, el gobierno monárquico eligió una tripulación experimentada con un claro rasgo propagandístico, ya que todos eran claramente republicanos. El jefe sería el comandante Ramón Franco Bahamonde, en aquel momento considerado el piloto más valiente y temerario de la aviación española. Su segundo fue el capitán Julio Ruiz de Aldá, amigo personal de Ramón. Para poder realizar un vuelo tan largo en aquellos tiempos era necesario un hidroavión, ya que eran los únicos aparatos con autonomía y posibilidad de amerizar. También eran necesarios buques de apoyo de la Marina Española, lo que motivó la inclusión en la tripulación del teniente de navío Juan Manuel Durán. El último tripulante del Plus Ultra, nombre con el cual fue bautizado el hidroavión, fue el mecánico Pablo Rada. El aeroplano elegido para el vuelo fue el excelente Dornier J, un hidroavión bimotor de fabricación alemana, considerado el mejor aparato del momento. Los motores Napier fueron potenciados por Rada para conseguir algunos caballos más de potencia. El avión tenía una velocidad máxima de 140 km por hora y un alcance de algo más de 2.300 km. El piloto y copiloto volaban adelante, en una cabina abierta. En la parte trasera se ubicaron Durán con la radio y Rada controlando los motores. El Plus Ultra partió del puerto de Palos de la Frontera el 22 de enero de 1926. Su primer rumbo fueron las Islas Canarias, donde llegó tras 8 horas de vuelo. En ese trayecto hubo un quinto integrante en la tripulación. El próximo salto fue la isla de Cabo Verde,
en esos días colonia portuguesa. Fueron 1745 kilómetros sobre un mar embravecido y un malísimo clima. El tercer salto era el más difícil. De Cabo Verde a la isla brasileña de Fernando Noronha. Eran 2300 kilómetros sobre el Atlántico. Franco quitó todo aquello que no era necesario para ahorrar combustible. Durán cruzó en barco para seguir ahorrando peso. Rada modificó los tanques de combustible para darle mayor autonomía a la aeronave. El crucero Blas de Lezo y el destructor Alcedo partieron antes para colocarse en la ruta y prestar apoyo al avión. Las autoridades brasileñas dejaron faros y fogatas prendidas para orientar de noche. Después de casi 13 horas de vuelo, con la ayuda inestimable de un radiogoniómetro por primera vez usado en vuelo y tan solo 5 litros de combustible en reserva, el Plus Ultra llegó a destino. Al día siguiente, 31 de enero de 1926, los aviadores partieron hacia Recife. 540 kilómetros cubiertos en 3 horas y media. En la ciudad del noroeste brasileño el Plus Ultra es sometido a una necesaria reparación ya que la hélice posterior se descompuso y fue reparada por Rada en pleno vuelo. La siguiente escala fue Río de Janeiro. 2100 kilómetros realizados en poco más de medio día. Ese 4 de febrero, la capital brasileña fue el primer baño de multitud para la tripulación. El 9 de febrero, por la mañana, partieron hacia Buenos Aires, pero Franco decidió acuatizar en el puerto de Montevideo para locura de los uruguayos. El 10 de febrero de 1926, desde muy temprano, los porteños se acercaron a la costanera. Otros pasaron la noche veraniega frente al río para ver de cerca la llegada de los héroes. Al filo del mediodía, escoltado por aviones militares argentinos, se pudo ver al Plus Ultra descender suavemente sobre la costa. La multitud gritaba: ¡Argentina! ¡España! Después de ser saludados por las autoridades municipales, la tripulación fue llevada en volandas hasta la Casa Rosada. El presidente Marcelo T. de Alvear y su esposa Regina Pacini regresaron especialmente de sus vacaciones en Mar del Plata. Ellos esperaron a los aviadores en la Casa de Gobierno. Ante la presión desbordante de la multitud, el comandante Ramón Franco salió al balcón a saludar. 19 años antes que lo hiciera el general Perón. A las 3 de la tarde, gracias a los cables telegráficos, el rey Alfonso XII y Ramón Franco pudieron realizar una conferencia telefónica. Franco también fue recibido con honores en el Centro Gallego. Hubo funciones especiales en el Teatro Avenida para los 4 tripulantes. La Avenida de Mayo fue una romería. Debieron realizar viajes a Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Hasta Carlos Gardel les dedicó un hermoso tango llamado La Gloria del Águila. El Plus Ultra fue donado por la corona española a la Armada Argentina, que lo usó como avión postal y hoy está en exposición en el Museo de Luján. En España también fueron recibidos como héroes, sobre todo Ramón, cuyo carisma y arrojo conquistaban la simpatía y la admiración de los hombres y el deseo de las féminas. Gozando de una gran popularidad en abril de 1931, Ramón Franco es electo diputado por Esquerra Republicana. Después regresa a la Fuerza Aérea y es enviado como agregado a los Estados Unidos, donde lo sorprende el inicio de la Guerra Civil. Pues bien, como habrán podido ustedes entrever, los que ya no lo supieran antes, Ramón Franco fue hermano del dictador Francisco Franco y prácticamente fue borrado de la memoria por la figura tan grande de este. Seguramente su nombre ha sido más utilizado, digamos, por su condición de izquierdas que por sus hazañas aéreas. Ya saben, el hecho de que Francisco Franco tuviera un hermano de izquierdas sirve para ofender a una parte del enfrentamiento, pero también para esconderlo y enterrar su memoria a la otra parte de una guerra que parece que nunca acaba. Pero como ustedes saben, a nosotros nos encanta desenterrar mitos, y más sobre un hombre tan singular como fue Ramón Franco. Ramón Franco fue el pequeño de los 4 hijos que nacieron de la unión de Nicolás Franco Salgado Araujo y Pilar Bahamonde. El matrimonio Franco compartió pocas cosas aparte de su prole. Sus caracteres eran muy diferentes. Él, marino militar por tradición familiar, con experiencia en las colonias de Cuba y Filipinas e ideas más bien liberales. Ella, ferviente católica y seguidora de las directrices morales de la Iglesia. Tan poco tenían en común que en 1907 el padre decidió aceptar un puesto en la Administración Militar de Madrid, lo que implicaba el abandono del hogar en el Ferrol, La Coruña.
De los 4 hijos, Nicolás, Pilar, Francisco y Ramón, este último fue el que más se asemejó al padre por su carácter rebelde y aventurero. En cambio, su hermano Francisco, el futuro dictador de España, siempre se mantendría muy ligado a la madre, con quien compartiría un fiel seguimiento de las normas morales y sociales católicas. Ramón y Francisco se entenderían pocas veces en su vida adulta. Desde el inicio de sus respectivas carreras militares, Francisco se centró en progresar en el escalafón según lo establecido. En cambio, Ramón no dejaría escapar la ocasión de salirse del camino marcado y transgredir las normas. Fieles a 2 concepciones vitales dispares, poco a poco sus vidas tomarían derroteros opuestos. Ambos fueron destinados a Melilla, desde donde se controlaba la zona correspondiente al protectorado español de Marruecos. Allí Ramón haría gala de sus extravagancias y ocurrencias, que eran jaleadas por la tropa. Aprendía árabe, leía el Corán, vestía chilaba y mantenía un constante aspecto desaliñado, cabeza rapada y barba sin afeitar. Su temeridad en acción le granjeó el sobrenombre de Chacal, un mote que usaría orgulloso durante años. Pronto ese mismo carácter inquieto le llevó a interesarse por la aviación, una rama militar apenas inaugurada. Por ello se inscribe en el servicio de aeronáutica militar y se forma como piloto en la base aérea de Cuatro Vientos, en Getafe. Ramón Franco disponía, sin duda, de la única cualidad indispensable en aquellos años para ser aviador: la osadía. Fue tras el desastre de Anduel, en que las tropas rifeñas infligieron una dolorosa derrota al ejército español, factor que, entre otros, sumiría al país en la crisis que desembocó en la dictadura de Primo de Rivera, cuando en España aumentó realmente el interés por la aportación militar de la aviación. Justo por entonces destinaron a Ramón a la base de hidroaviones de los Alcázares, en Murcia. Allí se especializaría en el manejo de un aparato que le daría fama mundial y le convertiría, en unos años, en el español más famoso de su época. Completada su formación aérea, su carrera se acelera considerablemente. Ingresa enseguida en la recién creada base de hidroaviones de Atalayón, Melilla, donde debido a su enorme pericia en el manejo de estos aparatos le conceden la medalla militar individual por sus acciones bélicas en la guerra de Marruecos. Repentinamente decide casarse con Carmen Díaz en Hendaya. Ella tiene 19 años y él 28, y hacía solo 6 meses que se conocían. Carmen era hija de un acaudalado ingeniero propietario de un taller automovilístico en Irún. Una anécdota reveladora del carácter provocador de Ramón tiene que ver con esa boda. En aquella época los oficiales del ejército tenían la obligación de solicitar permiso al rey para casarse, pero Ramón decidió saltarse la formalidad. Uno de quienes desaprobaron ese gesto fue su hermano Francisco. Corría 1925 cuando presenta el proyecto del RAID, vuelo a gran distancia, entre la península e Iberoamérica. La idea no era original. Sin embargo, tuvo una notable repercusión en la prensa desde el primer momento. El proyecto gustó a las autoridades de la dictadura, que se decidieron a subvencionarlo. Primo de Rivera, fiel a su talante populista, vio en la iniciativa un vehículo perfecto para publicitar la modernización del país. El propio Alfonso XIII también se entusiasmó con el vuelo y se entrevistó con la tripulación. En este concurso de hitos aéreos, el menor de los Franco se convirtió en un héroe nacional. Tras el RAID su fama fue enorme. El propio nombre del Plus Ultra se puso de moda, y Ramón era toda una personalidad, admirada y homenajeada por doquier. Incluso se atrevió a desafiar y hacer varios desplantes al propio Primo de Rivera, por cuya figura política sentía más bien desprecio. En ese olor de multitudes Ramón Franco se sentía a gusto. Tras el éxito se propuso hacer un vuelo alrededor del mundo en 1928. Sin embargo, el denominado Proyecto Numancia sería un completo fracaso. Por intereses comerciales no pudo elegir el hidroavión adecuado, y se dieron, además, algunas divergencias entre las autoridades militares y el piloto. Tras una prueba fallida, se decidió a retomar el proyecto, esta vez reducido a un vuelo de ida y vuelta a Estados Unidos. Pero de nuevo se repitieron los desacuerdos, y en una prueba furtiva, Franco y sus acompañantes se pierden en el Atlántico. Del 22 al 29 de julio de 1929 permanecen naufragados en alta mar. Tras el rescate, la multitud les recibe fervorosa y el rey vuelve a invitarles a palacio. En privado, el trato es radicalmente distinto. Hubo reprimendas y reproches por haber puesto en peligro un hidroavión. Ramón asumió las culpas, pero se despachó a gusto con las autoridades aeronáuticas españolas. Fue expulsado del cuerpo y, en pleno ataque de despecho, escribió el libro Águilas y Garras.
Con el libro quería desquitarse de una calumnia que le acusaba de aceptar sobornos de una compañía de hidroaviones extranjera. La policía secuestró el libro en la imprenta. Decide entonces plantar batalla a sus enemigos en el movido campo de la política. El héroe se transforma en rebelde. En aquellos momentos difíciles Franco muestra su carácter indómito. Cuantos más moros, más sablazos. Firmado, Chacal. Así pues, ingresa en la Asociación Militar Revolucionaria, AMR, una organización secreta en contacto con los partidos republicanos y constitucionalistas. El paso estaba dado. Se hace activista republicano y también masón. En sus memorias, Carmen Díaz cuenta cómo su marido, ya metido en política subversiva, evita la presencia de su hermano Francisco. Esta trata en diversas ocasiones de entrevistarse con él, para disuadirle de emprender el peligroso camino que está iniciando, pero Ramón no quiere escucharle. Solo se comunicarán por carta. En una de ellas, Francisco le escribe: «Me creo en el deber de prevenirte y aconsejarte el que no te dejes arrastrar por esa legión de conocidos que te dejarán solo al primer tropezón». La contestación de Ramón será tajante: «De cuanto me dices, no tomo nada, dejo el resto y termino diciéndote que hago y seguiré haciendo lo que quiera, que es lo que dicte mi conciencia, menos aristócrata y más ciudadana que la tuya». Emilio Mola, secretario de Estado de Seguridad, lo detiene por trasladar armas para una insurrección. En 1930 el Estado se encuentra a la deriva, en plena búsqueda de un modelo que garantice la estabilidad. El gobierno de la denominada dicta blanda de Dámaso Berenguer, que acaba de sustituir a un acabado y desacreditado Primo de Rivera, le ofrece el puesto de agregado aéreo en Washington, pero Ramón rechaza el nombramiento para seguir conspirando. Paulatinamente radicaliza sus opciones políticas. Ese mismo año contacta con los anarquistas catalanes de la CNT. Emilio Mola, secretario de Estado de Seguridad, lo detiene bajo la acusación de trasladar armas para una insurrección. Pronto se fuga de la cárcel. Hace creer que se ha exiliado, pero continúa con sus confabulaciones desde Madrid. Su desvarío político le lleva a emprender un vuelo en diciembre con el frustrado fin de bombardear el Palacio Real. Al parecer, el avistamiento de unos niños jugando las inmediaciones le disuade de su objetivo. Pero su particular salto mortal al vacío revolucionario lo realiza al encabezar la sublevación de la base aérea de Cuatro Vientos. El intento fracasa y huye a Portugal. Evita el destierro acogiéndose a la nacionalidad uruguaya, otorgada en el Rey del Plus Ultra. Eso le lleva a París, vía Amberes. En la ciudad belga Ramón y sus compañeros fueron recibidos por periodistas, curiosos y algunos exiliados célebres, entre ellos Francesc Macia, con quien se funde en un aparatoso abrazo. Una vez en París, se une a un selecto grupo de exiliados políticos que le aíslan cada vez más por sus desaires y extravagancias. Incrementa sus contactos con Buenaventura Durruti y los hermanos Ascaso, todos ellos destacadísimos anarquistas. Así lo cuenta su esposa. En París empieza a estar solo y a conocer la que será una constante en su vida política: el aislamiento, pues sus compañeros de aventura republicana no quieren ya saber nada de él. Con sus acciones incontroladas, Ramón está atentando contra la posibilidad de la República misma. El 13 de abril de 1931, tras las elecciones municipales que dan el poder a los republicanos en la mayoría de los pueblos y ciudades, Alfonso XIII abandona España. Ramón Franco regresa solo 2 días después, y durante su viaje recibe la noticia de su nombramiento como jefe de la Aeronáutica Española. Por tercera vez es aclamado en Madrid, pero ya recién llegado tiene salidas de tono hacia sus teóricos compañeros políticos. Se queja de que se haya permitido la marcha del rey y de que no se haya reprimido a los elementos reaccionarios. Miguel Maura, en breve ministro de Gobernación, expresó en público lo que muchos políticos moderados de ese momento pensaban acerca de él: «Ya está aquí ese loco que nos viene a perturbar la República». Ante la convocatoria de elecciones se alista la candidatura de Esquerra Republicana de Cataluña por Barcelona, a petición de Macia, que vio las ventajas de incluir a una personalidad no catalana en sus filas, y a otra en Sevilla, de talante libertario anarquista. En los mítines hace proclamas como esta: «No soy partidario de llegar a la República por evolución. Estimo que el pueblo debe manifestarse revolucionariamente para conquistar sus ideales. No encontramos en el adversario la lealtad que éste encontrará en nosotros. Hay que arrollar todo cuanto se oponga al triunfo de la voluntad popular. ¿Que un grupo de generales se reúne en amenaza contra el pueblo? Pues hay que quemarlos en su propia guarida».
Es por aquellos agitados años cuando su mujer, Carmen Díaz, conoce que su marido tiene otra familia en Barcelona. Ramón no se lo niega. Se divorcian gracias a la primera ley en España que lo permite. Al poco tiempo se casará con Engracia Moreno, la mujer con quien compartía su vida y con quien tenía ya una hija. Las urnas le otorgan las 2 actas de diputado, por Sevilla y Barcelona, aunque finalmente ocupó el escaño de la segunda. Una vez en el Parlamento no formó parte del grupo de Esquerra, sino que prefirió alinearse con una camarilla mixta de diputados de izquierdas. Tras su segunda boda, el carácter indómito de Ramón Franco mengua y sus fervores revolucionarios amainan. En las Cortes, Franco descubre que la política es para profesionales. Diputados expertos como Maura y otros miembros del gobierno le dejan en evidencia sistemáticamente. La oratoria no es su fuerte en unos tiempos en los que estaba prohibido leer los discursos en el hemiciclo. El Ministerio de Gobernación, donde tiene muchos enemigos, trata de abrirle un expediente por insurrección. Curiosamente, serán los masones quienes le solucionen ese problema. Son los años del Bienio Negro, de la toma del poder por parte de las derechas durante la República, de la radicalización irreversible de la política. Es la antesala de la tragedia. A principios de 1934, hace estas declaraciones. Ya ha pasado el periodo revolucionario y España necesita para la consolidación firme de la República un periodo de 2 legislaturas, 8 años de gobierno conservador, que muy bien puede representar Alejandro Lerroux. Justamente esa transformación se produce en Ramón cuando la figura de su hermano Francisco empieza a hacerse eco en la opinión pública española. De hecho, la fama de Francisco superará a la de Ramón desde que el primero dirija la sangrienta represión de los obreros de la Revolución de Asturias, en octubre de 1934. Ese año, Ramón Franco vive 2 acontecimientos que propiciarán un giro radical en su trayectoria. El gobierno de Lerroux le nombra agregado aéreo en Washington, esta vez sí aceptará el puesto, y muere su madre, Pilar Bahamonde. Lo primero le permitirá distanciarse de las exaltadas compañías que tanto había cultivado en los años anteriores. Lo segundo le servirá para reiniciar una relación casi inexistente con su hermano Francisco. Tras el levantamiento de julio de 1936, la República le suspende de su cargo. Esperaba esta decisión, declara a la prensa estadounidense. En una entrevista con Associated Press, asegura: «Concedo que en España, cuando termine la lucha, será necesaria una dictadura fuerte. Pero una dictadura para la cual el bienestar de la nación sea lo primero. Lo que España necesita es una dictadura de clase media, que luche contra el gran capital y contra los trabajadores revolucionarios». Ramón se presentó en Salamanca, cuartel general de los golpistas, justo después de que su hermano fuera proclamado caudillo. En noviembre se le habilita en la escala militar y se le encomienda el mando de la base aérea de Baleares. Todos los antiguos enemigos del hermano díscolo se comieron el sapo, todos menos Alfredo Quindelán, responsable de la aeronáutica de Franco, quien elevaría una carta de protesta al generalísimo que nunca obtuvo respuesta. Nada más. Según algunos historiadores, Ramón fue muy bien recibido por la tropa. Para unos era sencillamente el hermano del caudillo, para otros, sobre todo los más jóvenes, el aviador español más importante. Sin embargo, hay quien sostiene que la acogida fue cuando menos fría, algo comprensible, atendiendo a su aún reciente activismo revolucionario y a lo exaltado de sus posturas políticas en plena guerra civil. En Palma de Mallorca, Ramón Franco se convirtió en un militar estricto y eficiente y dispensó un buen trato a sus subordinados. Aquellos meses plantearon tal vez un singular desafío a los escrúpulos del menor de los Franco. Había pasado de la subversión activa a reprimir a muchos de sus antiguos amigos y compañeros. Poco a poco se va centrando en su trabajo, meticuloso y cumplidor, pero también se torna taciturno e introvertido. El día en que las brigadas internacionales se despedían en Barcelona, el 28 de octubre de 1938, Ramón Franco se estrellaba a bordo de su hidroavión cerca de la bahía de Palma. Se ha elucubrado mucho acerca de las causas de esa muerte, pero los informes más rigurosos indican que Franco, como solía hacer, exigió demasiado al motor de su hidroavión. Este perdió vuelo y cayó en Barrena. En el funeral, el único representante de la familia fue el hermano mayor, Nicolás, estrecho colaborador del caudillo. Ramón Franco fue enterrado en el Jardín de la Cruz de Palma de Mallorca, aunque sus restos se trasladaron en 1963 al mausoleo edificado en honor de los muertos de la aviación franquista durante la Guerra Civil Española. El mensaje de Francisco Franco a la muerte de su hermano fue este:
No es nada la vida que se da alegre por la patria, y me siento orgulloso de que la sangre de mi hermano, el aviador Franco, se una a la de tantos aviadores caídos. Ramón Franco era un hombre nacido para desafiar al peligro y llevar la contraria a quien fuera, incluso sus propios superiores. Cierto día se le ocurrió montar a caballo sin estribos y cuando su comandante le llamó la atención, él le contestó que ninguna ordenanza constaba que fuera obligatorio utilizarlos, ni eso ni la ropa, porque iba desnudo. Otro día también, hablando de desnudez, se le ocurrió subir completamente desnudo al escenario de un pequeño burdel mientras intentaba raptar a la corista en medio de un fenomenal escándalo. Pero detrás de todos estos actos de rebeldía, la verdad es que mostraba un prodigioso instinto para hacerse amigos. Como compañero de juergas o trinchera, Ramón era insuperable y ejercía también un poderoso magnetismo sobre las mujeres, sin las cuales no concebía su vida. Poco a poco Ramón Franco fue enterrado bajo la losa del nombre de su hermano mayor. Los adeptos a Francisco Franco no querían recordar al hermano libertino y rojo del dictador, pero los contrarios tampoco hicieron justicia a su memoria, usándolo constantemente como arma arrojadiza contra el régimen. Nosotros, desde aquí, queríamos rendirle un pequeño homenaje al héroe, al piloto y al político de una España siempre complicada, pero sobre todo al hombre, a don Ramón Franco Bahamonde. Bien, para terminar este programa tan chulo que nos está quedando hoy, tenemos a nuestro compañero Daniel Brun. Muy buenas. Bienvenido de nuevo, Daniel, y tus crímenes de la historia. Hoy me traes un caso truculento. Yo cuando me has enviado la documentación, me perdón la expresión, he flipado. Sí, ya os avisé en el programa anterior. Os avisé en el programa anterior. Cierto. Y quiero avisar, antes de que empecemos, que el que sea un poco sensible, el que sea, sea sensible, que tenga mucha sensibilidad, quizá es momento de dejar aquí el programa y el que sea un poco valiente que siga, porque quizás hoy lo que traigo es uno de los crímenes que más me han impresionado. Uno de los crímenes que me han quedado grabados. El caso de Junko Furuta. Junko Furuta, que además es llamado también el caso de la chica en el bidón de hormigón y también llamado 44 días en el infierno. Hoy nos desplazamos, hemos tratado temas en Europa, hemos estado en España, hemos estado en Francia. Hoy nos vamos a ir a otro continente y hoy vamos a ir al país del sol naciente, hoy nos vamos a Japón. Nos vamos a la región de Saitama, pues a tratar un crimen que realmente levantó toda la fiereza, toda la ira de lo que es la sociedad japonesa. Y estamos hablando de Junko Furuta, una estudiante de 17 años. Que es la víctima. Es la víctima. Lo tenemos aquí en pantalla. Ella, una chica de 17 años, muy buena niña, de familia bastante limitada de recursos. Ella estaba trabajando para ayudar a los padres y poder también mantener a los hermanos. Buena estudiante y una chica pues bastante reservada, ¿no? Una chica bastante reservada que incluso era muy tímida con el tema de los chicos, de conocer a los chicos. Y más en Japón, que es una cultura también muy particular en ese sentido. Exactamente, pues era una chica que incluso, aunque tuvo algún que otro pretendiente, ella quería estar completamente alejada de lo que es el tema del ligoteo y de los chicos. Y tuvo la mala suerte de, por así decirlo, cruzarse con alguien que pretendió de su amor y que ella le rechazó en varias ocasiones. Y aquí es donde ya viene un poquito el problema. Aquí ya viene que tenemos que hablar, me vais a permitir que hoy use libreta un poco. Por supuesto. Más que nada por los nombres japoneses. Aquí estamos hablando de Hiroshi Miyano, un personaje de 18 años. Un crío. Que, como bien digo, intentó tener una relación sentimental con ella le rechazó y da la casualidad de que este chico era de las juventudes de los yakuzas. Esto ya le trajo... Vaya elemento. Sí, esto le trajo ya cierto problema, ella viniendo cierto día
pues más el 25 de noviembre de 1988, viniendo de trabajar, es asaltada por una moto, esa moto la tira al suelo y aparece este villano, aparece pues a rescatarla, ¿no? En plan buen samaritano, de ven, te voy a ayudar. Lo que hace es, en el momento que va acompañándola, la empieza a hablar de sus relaciones con los yakuza, la empieza medio a amenazar, la lleva a un edificio abandonado, allí la viola, en ese momento la vuelve a llevar a otro hotel donde la vuelve a violar de nuevo, y entonces aquí llamaría a sus cómplices. Era un grupito de gente que ya tenían bastante historia delictiva. O sea, que no se bastaba él solo, ¿no? No se bastaba. Llama a Joe Ogura, a Shinji Minato y a Yasushi Watanabe, los cuales realizan pues una violación en grupo. Después esta violación en grupo es llevada a la casa de una de ellos, de Shinji Minato. Allí la obligan a hacerse pasar por la novia de uno de los captores, delante de los padres, porque hay que hablar que estos son chicos jóvenes, estamos hablando de menores, el único claro, que tenía... Sí. Ella tenía 17 años, ella ¿no? Tenía 17 años, Millano tenía 18, el resto de chicos estaban entre 16 y 17 años, eran menores. Y a partir de ahí comenzó el infierno, fueron 44 días de infierno, donde sufrió pues lo más horrendo. Claro, que tuvieron 44 días 44 días. Al principio, pues eso, se hizo pasar por la novia, luego los padres vieron por el trato que tenían con ella que no era así, y ahí es donde comienza el infierno. Estamos hablando de torturas, además están súper detalladas, en el juicio se detalló muchísimo, estamos hablando de violaciones, más de 500 veces, por 100 personas diferentes, porque incluso llegaban a alquilarla e incluso llegaban a invitar a otros miembros de la Yakuza, que pagando pues podían ver todas las atrocidades que la hacían. Estamos hablando de inserción de objetos extraños tanto en vagina como en ano, algo que la destrozó directamente lo que es el útero, y la destrozó también lo que es el aparato digestivo. Quemaduras, la llegaron a amputar lo que son los 4 elementos. Tenazas. Sí, aquí tenemos a los famosos elementos. Y bueno, todas las atrocidades que nos podamos imaginar. Llegó un momento que incluso la quemaron, la rompieron los pies, la hacían bailar al mismo tiempo que la golpeaba a puñetazos en el estómago. El caso es que bueno, fueron 44 días de infierno sin darle agua, haciéndole comer excrementos, beber orín, comer cucarachas. Criatura. Y esto fueron semana tras semana, día tras día, donde incluso ella ya no pedía ni siquiera su liberación. Ella directamente lo que pedía es que la mataran. Hubo una curiosidad que intentó ella llamar a la policía, consiguió escaparse, consiguió moverse por la casa y llamar a la policía, pero justamente la encontraron y eso, como castigo, la prendieron fuego, lo que son las piernas y los pies, la prendieron fuego. Y bueno, pues la chica al final era más que un muñeco de trapo, la chica no podía andar. Decían en el juicio uno de los acusados que tardaba 1 hora en arrastrarse desde la cama a la puerta de la habitación, y todo esto ellos como juego todos los días pues iban a lo que es hacerla, lo que fuera, hacerla esas atrocidades. Llegó un momento que ya estaba completamente desfigurada, como comprenderás. Estaba inservible para lo que ellos querían, ya habían perdido el apetito sexual con ella y salieron a la caza de otra chiquilla. Esta tuvo más suerte en el caso de que no la tuvieron en cautiverio, como tuvieron a Junko, pero violaron a una chica de 19 años y ya parece que se hartaron un poco de Junko Furuta, y al final el 4 de enero la obligaron a jugar una partida de un juego japonés en el que encima ganó ella. Uno de los secuestradores se hartó, uno de los secuestradores se cabreó y empezaron a golpearla. Dado a la descomposición del cuerpo, dado a la... Sí, su estado debería ser lamentable. Exactamente, las ampollas, la pus, llegaron a envolverse las manos con bolsas de plástico y cinta aislante para que sujetara las manos y así poder golpearla y no mancharse.
ahí la volvieron a prender fuego y ya ni siquiera ella se resistió, y ahí fue cuando falleció el 4 de enero de 1989. Hay una curiosidad, y es que 16 días antes, cuando ella llevaba en cautiverio 16 días, el hermano de uno de los secuestradores llamó a la policía porque sabía esto. Se personó la policía en esa casa y miraron alrededor. Cuando llamaron a la puerta, preguntaron si había una chica, dijeron que no y les invitaron a entrar. Y esto, los dos policías que fueron, se lo tomaron como que si me estás dejando entrar, no hay ningún problema, si me estás dejando entrar es que no tienes a nadie. Sí, bueno, también es que es lo que decíamos antes, hablamos de una cultura diferente, Sí, de confianza. aún en así lo que estos te policías luego, cuando se descubre todo, son despedidos digan. Sí. por sus funciones. Al final el cadáver, pues eso, muere. El cadáver lo envuelven en mantas, lo sacan, lo llevan a un descampado, una zona de descampado que ahora en honor a Junco es un parque. Es un parque, la han hecho en plan homenaje, y la meten en un bidón que lo cubren con 208 litros de hormigón para ocultar el cadáver. ¿Cómo se encuentra el cadáver? Pues por pura coincidencia. Se empieza a investigar la desaparición de una madre y un crío de 7 años. Y surge la denuncia de la chica de 19 años que habían violado. Cogen a 2 de ellos, les empiezan a interrogar, y cuando les dicen que ellos sospechan, que, oye, sospechamos que sabemos que estás detrás de algún asesinato, que nos lo ha contado tu compañero, ¿no? El viejo truco que se hace en los interrogatorios. Entonces, en ese momento, uno de ellos cuenta lo que es el caso de Junco y dice exactamente dónde está el bidón. O sea, que es un caso que quizás se resuelve, y un caso en el que se encuentra un cuerpo por pura casualidad. Claro, hablamos de 4 tipejos en plenas facultades mentales, en plena forma física, 4 chavales que hacen todo con una voluntariedad aplastante, sabiendo perfectamente lo que hacen en todo momento. Es maldad pura, es maldad pura, es maldad pura, porque estamos hablando de, bueno, hay violencia juvenil, pero aquí ya estamos hablando de torturas. Diversión maléfica. Torturas, e incluso hay que tener, yo creo que mucho estómago para, igual que uno leyendo esto se estremece, para realizarlo. Yo no me quiero... Para realizarlo, no pues me debe quiero ser imaginar. lo más parecido a un monstruo. Pero bueno, de 4, creo que se reunieron justamente los 4 que eran capaces de hacerlo. Los 4 elementos más capaces, ¿no? También es importante ver la figura esta del yakuza. Sí. La figura del yakuza, de las juventudes yakuzas en Japón, tienen un gran poder. De hecho, Junko miente, es la que llama a los padres y les dice que se va a quedar en casa de un amigo, que no se preocupe, que no la busquen, que por favor que corten la investigación policial. Y es porque la tienen amenazada, de que saben su dirección, y en el momento que diga algo, matan a la familia. Los padres de Minato, que es la casa en la que la tienen, Sí. lo mismo. Dice que no denuncian, que ellos saben que ya no es la novia de su hijo, que saben que se están haciendo atrocidades, pero que saben de la conexión que tienen con los yakuza, y eso les puede llegar Y que tienen que tragar. Exactamente. E incluso si hablamos también de complicidad, hablamos también de los vecinos de alrededor. Claro, es que al final son 44 días de una persona recibiendo torturas, tiene que haber ruidos, gritos. Pero también va mucho con la cultura japonesa. Claro. Muchas veces la cultura japonesa es de mirar hacia otro lado. Sí. El problema doméstico que tengas tú es tu problema. Es tu problema. No es el problema Mi casa es mi casa, tu casa es la de tuya. la sociedad. Y esto también viene en eso, viene en la concienciación que tuvo también la sociedad japonesa. ¿Qué recordamos? Son 44 días de torturas, violaciones, vejaciones en una casa común. Sí, No es una casa apartada. en una casa común y que al principio no estaba ella atada. Claro, Simplemente es retenida por medio de la amenaza. de la ecuación. Entonces, bueno, pues llegamos al juicio. Sí, vamos a Juicio lo más Erdul. sorprendente, si cabe. Lo más sorprendente si cabe, porque entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de, ante esta monstruosidad, hay que juzgarlos, salvo a uno, como menores.
Este adulto, 20 años. 20 años, que es la segunda condena después de cadena perpetua, la condena más puesta en Japón en los juicios es la de 20 años. Y luego a partir de ahí, pues el resto, que bueno, la condena sería para Hiroshi Miyano, que era el líder. Yo Ogura sería entre 4 y 6 años, Shinji Minato lo mismo y Yasushi Watanabe lo mismo. Aquí estamos hablando de que no se le juzga por asesinato, se le juzga porque las lesiones que produjeron llevaron a una persona a la muerte, que no es lo mismo que un homicidio, no es lo mismo que un asesinato. Esto hace que las penas sean más bajas, hace que se les juzgue como o sea, que te sale menores. más barato matar poco a poco. Y más si eres menor. Claro. Entonces esto trajo muchísimo escándalo hasta el punto de que ellos no tenían nombre para los medios de comunicación, hasta que cierta revista se hartó y dio los nombres porque creía que personas que han realizado estos hechos no merecen... Y que van a estar en la calle en 2 días. Exactamente, no merecen tener... Oye, imagino que la sociedad se echaría las manos a la cabeza. Sí, la sociedad se echó manos a la cabeza. De hecho, hubo un documental de Junko, nada más morir, en ese mismo año, hubo un documental que ponía un poco sobre la mesa eso. Y el comentario que tenía la sociedad japonesa es: somos todos cómplices. Un poco por lo que te contaba, eso de que tu problema es tu problema, Sí, y, de no mirar es a otro lado. y no es el mío, que rompe un poco el mito que siempre te dice la gente. Japón es un país con baja criminalidad, pero bueno... Más secretismo, a lo mejor, que baja criminalidad. Si ¿no? quieres un día lo podemos traer y hablarlo, porque ha habido muchos casos, y sobre todo cuando se ha visto algún extranjero, hay de algún caso que ha tenido que ir el mismísimo Tony Blair, y a partir de ahí la investigación se vuelve a poner... sé el caso del que me hablas. Sí. Se vuelve a poner en funcionamiento porque Fue muchas brutal veces también ese caso. no les gustan, es una isla, están apartados, Sí. y ellos no quieren en ningún momento pues que se piense mal de ellos. Bueno, voy a ser generoso, humanamente generoso. Te voy a preguntar si estos tipos se rehabilitaron, No. porque están todos en la calle, lógicamente. No, vamos a decir que salvo Yasushi Watanabe, que tuvo un perfil bastante bajo, que llevó un perfil bastante bajo, hay que decir que el resto no. Hay que decir que tanto a Hiroshi Miyano, que salió en el 2009, se le vuelve a condenar por un tema de estafas, creo que fue. A Yo Ogura siguió teniendo, estando dentro de la delincuencia, y quizá Shinji Minato estuvo viviendo él con sus padres, y ahora hablaremos de este personaje. Este era el de la casa, ¿no? Este es el de la casa. Hay que decir que, bueno, las condenas fueron todas malísimas, todos directamente, o sea, malísimas en función de que fueron muy leves, pequeñas. o sea, fue nada. No sirvió para nada, no se salió muy barato. rehabilitaron ninguno, no se rehabilitó, incluso alguno de ellos seguía haciendo mofas, ¿no? Y lo utilizaba como amenaza. ¿Conoces este caso? Sí, pues cuidado, que yo soy el que lo usaba como amenaza. Hay que decir que la madre de Ogura, una vez, está la tumba de Junko, la madre de Ogura, junto con su hijo, destrozó la tumba. La madre. La madre, porque según ella le había arruinado la vida Pobrecito. a su hijo. Criatura. Le había arruinado la vida a su hijo, así que los padres directamente trasladaron. Ahora esta tumba no está allí, no está en Saitama, sino que esta tumba ahora mismo está en Texas. La llevaron a otro país para que allí directamente no tuviera ningún tipo de vandalismo. Y lo último que me quedé un poco el otro día preparando un poco el tema, me quedé de hielo. Vamos a hablar de Shinji Minato, el de la casa. Ahora mismo este señor le tenéis en Twitter. Ah, que está en Twitter. Ha reaparecido en Twitter. Es un mira. conspiranoico que quiere proteger al mundo de las tecnologías, quiere proteger al mundo de los grandes dictadores como Trump. No nos querrá llevar a su casa, ¿no? Y Para el caso protegernos. es que empezó a difundir todas esas ideas bajo el nombre de Nekikareto. Le puedes encontrar. Y la gente empezó un poco a investigar, ¿no? Y Claro, porque no dio su nombre real. Y al final salió que era él. En el momento que la gente, bueno, es impresionante ese post, me metí en el post y, vamos, menos guapo, le decían de todo.
de gente de todas partes del mundo, incluso dando la dirección de dónde estaba por si alguien se animaba a ir a justiciarlo. Hacer una visita. Y él, la única respuesta que tuvo cuando le tiran en cara esto de Junco, dice que bueno, que fue una cosa de críos, que fue una cosa de cuando él era joven, que qué pasa, que si él ha tenido un fallo de joven, él ahora no puede estar contando las verdades de este mundo peligroso que... Así que caso duro es, caso duro. Que le pregunten a Junco, ¿no? Si... Ah, no, que no puede contestar, ella ya no puede opinar. De hecho, sí, fue un pecado de juventud. De hecho, ha sido un caso que ha tenido muchísima repercusión. Ha tenido 3 películas. Ha tenido 2 mangas. Ha habido varios grupos de rock que han usado este tema o bien para hacer amarillismo y otros para denunciarlo. O sea que ha sido un caso que sí ha tenido muchísima repercusión. Y yo lo digo, no es que no haya otros casos duros, pero para mí quizás es el caso que más me ha quitado el sueño. Durísimo, hablamos de 44 días de tortura permanente, humillaciones, y hablamos de la siempre difícil ley del menor, sea en el país que sea, ¿no? Hasta qué punto hay que proteger a un individuo por su edad más que por sus actos. Aquí en España ya hubo bastante debate. Acuérdate de... Es que de verdad me corta, me corta la digestión estos temas. El crimen de Sandra Palo. Sandra Palo. Porque al final... yo no pienso que... O sea, yo pienso que un animal... Y esto ya es cosa mía. Pienso que un animal que comete esos actos, y pido perdón a los animales por meterlos en la misma frase, no es rehabilitable. Hay cosas que no se pueden rehabilitar. Hay comportamientos que creo que no se pueden rehabilitar. Pero no se pueden... Y no se pueden perdonar. Rehabilitar y perdonar desde el punto de vista cuando la víctima no es recuperable. Si la víctima no es recuperable, tú ya eres responsable de eso de por vida. No hablamos de hurtos, no hablamos de robos, no hablamos... No, hablamos de quitarle la vida a una persona. Y ya si entramos en el tema de torturas, ensañamientos, hablamos de una crueldad, que esa crueldad es natural del individuo. Eso no, yo considero que eso no se cura. No, a mí no me cabe en la cabeza. O no conozco casos en los que se cure, sinceramente. No, yo creo que no, que yo creo que las segundas oportunidades de delitos menores. Pero esto no es un delito menor. Estamos hablando de que esta chica no va a tener una segunda oportunidad. Sandra Palo no va a tener una segunda oportunidad. Y aunque incluso esta chica la hubiera tenido, imagínate que a esos 16 pero ¿a qué nivel días, ya la criatura? Claro, que pedía que la mataran. En esos 16 días que fueron los policías, imagínate que la hubieran encontrado. Después de las torturas que ha tenido durante 16 días. Es imposible recuperarte. Algo que me he contado también cuando la encontraron, estaba embarazada. Pese a tener el útero destrozado, de todas esas violaciones, se había quedado embarazada. Es que estamos hablando de una atrocidad y de que cogieron una persona y la convirtieron en un auténtico juguete humano. Sí. El ir todos los días a torturarla y divertirte entre risas, eso no tiene rehabilitación en ningún lado. No, es que no hay manera de... Y siendo Japón como es, que tiene su pena de muerte, sí. Yo con estos elementos creo que la edad, en este caso, además estamos hablando de que les separan 1 año, 2 años, creo que no se les puede tomar como menores. Es que al final... Hablando de que este ha sido el caso fuerte, pero estamos hablando de que han sido pillados por una violación y ellos se dedicaban ya de por sí a cazar chicas, como decían ellos, que eran violaciones en grupo. Creo que esas personas ya no tienen rehabilitación ninguna. Fíjate, yo que soy muy crítico con la pena de muerte, desde siempre. Siempre he pensado que al final, es opinión personal, el matar a una persona siempre es matarla por diferentes motivos. Que la pena de muerte es más un acto de venganza que de justicia, que a estos tipos lo que hay que hacer es encerrarlos y estudiarlos. Estudiarlos para ver sus pautas y que no se repitan. La lástima es que tampoco se dedica dinero a estudiarlos. No. O sea, bueno, en Estados Unidos, bueno, ya sabes que está lo de la ciencia del comportamiento,
pero eso, yo creo que eso está todavía en pañales y llevan 40 años con ello. Y al final, pero esta gente tiene que pagarlo en vida. Ahí está el problema. Es que hasta la muerte es generosa. Había escuchado yo cuando hablaba de estos, cuando escuché este tema la primera vez, sería ya hace 20 años. Sí, cuando yo me enteré más o menos cuando ya nos llega el boom de internet, cuando estamos más conectados, nos llega el boom 20 años. Y las primeras noticias que yo escuché de esto, en programas de misterio, daban como un poco la esperanza de estos chicos entraron a la cárcel y los propios miembros de la Yakuza acabaron con ellos. Pero bueno, creo que hemos visto vamos, están que no. De lujo. Creo que hemos visto que muchas veces también se edulcoran las historias sí, para dar un sí, bueno, al final, digamos que es una manera de que la sociedad se sienta seguro en un mundo tremendamente inseguro como el que vivimos. Porque esta gente y gente como esta vive con nosotros en sociedad. No hay una manera de detectarlos, no hay una manera de verlos venir. O sea, porque tampoco se dedica a verlos venir. Al final, las sociedades hacemos todo lo contrario. Yo voy a hacer esta reflexión, que hacemos todo lo contrario. Creamos guetos para separar lo que no nos gusta y eso al final son caldo de cultivos de cosas muy diferentes a lo que nos gustaría a todos. O sea, no considero... Bueno, sí, pienso que hay gente que nace mala, con la maldad dentro, porque la hay. O sea, hemos visto casos, era Ropiero hace poco. Es gente que tiene una propensión brutal a la violencia, pero hay gente que no, que es el entorno, seguramente, el entorno y el poder. Y el poder, y pues yo qué sé. Es importante, eso es lo que hemos dicho, el tema del Yakuza, ¿no? El tema de estar arropado bajo una de las cuando mafias tú no tienes más que grandes. responder de tus actos, pues yo creo que sale todo lo malo de ti. Lo vemos en todos los ámbitos poderosos del mundo. Exactamente. Pero yo que he estudiado bastante lo de los perfiles y tal, y esas infancias que se repiten y se repiten y se repiten en la mayoría de los asesinos brutales que hemos tenido en nuestro planeta, deberíamos recapacitar sobre qué críos estamos educando. Totalmente. Pues nada, joder, me dejas de piedra, chico, me deja de piedra. Fíjate que... Eso que lo hemos dado en plan light, ¿eh? Sí, sí, no... Se podría hablar, pero no he querido tampoco... Me cuesta dar una opinión personal y sabes que el tema del crimen, aunque me vea la gente sufrir, a mí me apasiona conocer este tema y conocer la mentalidad, iba a decir una palabrota, de estos tipos, porque al final me gusta analizar, ¿no? el por qué llegamos a hacer los seres humanos las tremendas barbaridades que llegamos a hacer. Y, joder, me gusta, pero qué cosas que me cuestan. Hay víctimas que me cuestan más que otras, lógicamente. Al final hay crímenes que son más normales que otros. Pero, madre mía, 44 días esta criatura sufriendo todo tipo de vejaciones y humillaciones. Bueno, Daniel, dejémoslo aquí. Dejémoslo aquí. Muchísimas gracias. Siempre súper interesante, además que Japón tiene casos impresionantes. Yo tengo un libro de Robert Ressler, que por si el público no sabe quién es, pues es uno de los creadores de la unidad de la ciencia del comportamiento. La serie de Mentes Criminales pues, está basada en esa unidad del FBI, y uno de los personajes principales, de los jefazos de esa unidad de la serie, está basado en Robert Ressler, que lleva toda la vida dedicándose a eso. Y hay un crimen en Japón que te lo tengo que mostrar, y si pueden leer algún libro de Robert Ressler, que pues, entrevistó a John Wayne Gacy, a Jeffrey Dahmer. Tuvo la suerte de hablar con personajes que son célebres, y por la singularidad también de cada caso. Al final no te haces famoso porque mates a una persona de una manera, sino la singularidad pues, que te hace diferente en este mundo raro, pues te hace ser célebre. Y pues yo le recomiendo a la gente que lo lea. Bueno, no me enrollo. Te despido, Daniel. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez conmigo. Te voy a ver prontito. Sí. Te voy a ver muy prontito para un tema
bueno, te iba a decir amable, pero bueno, desde la lejanía, a lo Bueno, mejor... No se puede decir más amable, menos amable, diferente. Diferente, vamos a dejar en diferente. Y bueno, a ustedes muchísimas gracias como siempre, una semana más. Encantados de que estén al otro lado de la pantalla, ya sea en la tele, ya sea en el ordenador, en el móvil, hoy como tenemos tantos cacharros para ver las cosas. Les dejamos el correo en pantalla y nada, volvemos en 7 días, en una semanita, con más enigmas de la historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.